presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 21 de febrero del año 2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar porque es falso que elementos de Marina intentaran extorsionar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por obras de arte para la exposición en Sonamaco. El 11 de febrero pasado, el consultor y exvocero con el expresidente Vicente Fox, Rubén Aguilar Valenzuela, publicó a través de su cuenta de Twitter o X que elementos de la Secretaría de Marina cobraron mordidas a galeristas que expondrían obras de arte en Sonamaco. El también colaborador de Animal Político dijo en su publicación que marinos buscaban cobrar entre 30,000 y hasta 60,000 pesos para que las obras pudieran pasar la aduana en el aeropuerto de la ciudad. Vemos aquí su tuit. Integrantes de la CEMAR en la aduana del aeropuerto cobraron mordidas entre 30,000 y 60,000 pesos a galerías que expusieron en Sonamaco. Si no la pagaban, les liberaban la obra en 10 días cuando ya habría pasado el evento en Sonamaco. Pero esto no solamente se quedó en una publicación de Twitter, sino que el señor dio una entrevista para el Latinus de Loret de Mola. Él dijo que no iba a revelar los nombres de los galeristas y que a él, un primo de un amigo, ya saben, ¿no? El rumor del rumor del rumor, a mí me dijeron, le juró que hay galerías del extranjero que venían a exponer en Sonamaco que por ética de la empresa mejor dejaron sus obras en la aduana que pagar mordida a los marinos de la CEMAR. La verdad es que qué raro. Estas mentiras fueron difundidas, por supuesto, por Animal Político, La Silla Rota, el Latinus de Loret de Mola, Vanguardia y Net Noticias. Pero al respecto, esto por supuesto es falso, al respecto la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que no tiene ninguna queja formal al respecto y de acuerdo con el personal de la aduana del aeropuerto no se han recibido solicitudes para atender algún problema en el despacho aduanero de estas mercancías. Es común, hay que decirlo también, es común que cuando hay problemática se acercan a las autoridades para solucionarla, cumpliendo con las formalidades y normatividad aplicable. Los trámites de aduana los tramitan agentes aduanales que son gestores privados. En el caso específico de obras de arte, recientemente se atendieron todos los procesos para estas mercancías. En ocasiones, las mercancías que amparan las guías aéreas son sujetas a un proceso de revisión en el ejercicio de facultades de comprobación que tienen las autoridades aduaneras. Los costos de los servicios aduanales que contrata el importador con la agencia o el agente aduanal que elijan, porque repetimos, son privados, son totalmente ajenos a la autoridad en materia, es decir, a los funcionarios que trabajan en el aeropuerto. No se tienen indicios o pruebas de alguna colusión sobre posibles extorsiones para despachar las mercancías en la aduana y se mantiene una estricta vigilancia en el actuar del personal del aeropuerto que labora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que es falso. La siguiente, por favor. Son tiempos de sopilotes digitales. Con tweets de la… vamos a presentar este caso porque ya no saben ni qué inventar. Durante la marcha confundieron… Bueno, antes vamos a ver esta porque es falso que la Ciudad de México se quedara sin agua un año. ¿Podemos pasar esa, por favor, antes? Es falso que la Ciudad de México se quedará sin agua un día cero. No sé si han escuchado esta desinformación que ha corrido para generar miedo. Un personaje de la oposición inició una campaña para sembrar miedo e incertidumbre entre los habitantes de la Ciudad de México al declarar que se acercaba el día cero en que ya no habría agua en unos meses.
Con el dramatismo intencionado que acostumbra la oposición, José Luis Luege, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, con Vicente Fox, inventó que por el bajo nivel que tiene el sistema Cutzamala, la capital del país se acercaba al día fatal en el que el vital líquido se acabaría. Medios de comunicación como Uno TV, N+ de Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, Reforma, Proceso, El Financiero, El Economista, Publímetro, Infobae, Expansión Política y mucho más se subieron a la ola desinformativa. Pero mienten, el día cero es una invención del exdirector de la Comisión Nacional del Agua, y pues estos medios sirvieron como caja de resonancia para propagar la mentira y hacerla pasar por cierta. Y vamos a explicar cómo inició y en qué va este tren de la infodemia. En este análisis cuantitativo vemos cómo se publicaron 10.035 notas en enero, un promedio de 320 notas diarias, y hasta el 16 de febrero, que fue el corte que realizamos, iban 7.561 notas, 472 notas al día. O sea que sí hay campaña. Miren, primero decir que anticipándose a los tiempos, el 10 de noviembre de 2023, 10 de noviembre, o sea, si vemos cómo ha crecido esta tendencia de notas y publicaciones en torno a los que ellos llaman el día cero, pues ha sido bastante, porque les decimos, el 10 de noviembre de 2023, la Conagua junto con el gobierno de la Ciudad de México presentaron acciones para cuidar y conservar el abastecimiento del agua en el Valle de México. Ahí se precisó que el sistema Cutzamala solo representa el 25% del agua que utiliza la Ciudad de México. No es verdad que si el Cutzamala se encuentra en niveles bajos, irremediablemente la ciudad se quedará sin agua. No es cierto, es falso. Ningún funcionario, además, ha mencionado tal día cero como han asegurado. A partir del 12 de enero de 2024, con objeto de aminorar el riesgo de disminuir el almacenamiento en el sistema Cutzamala, la entrega de agua se estableció en 8 metros cúbicos por segundo. Además, tanto la Conagua como autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México han tomado medidas y llevan a cabo diferentes obras desde hace 3 años para contar con fuentes de agua complementarias. Algunas de ellas ya están concluidas y otras están en proceso. ¿Y esto qué permitirá? Que la población continúe recibiendo agua potable para consumo humano. Pero ahora sí, vamos con esta que se difundió. Ya saben que les encanta difundir mentiras sobre las refinerías y cualquier cosa que tenga que ver con energía. Difundieron la mentira sobre fuga en refinería de Ciudad Madero. Bueno, esta es una pieza de humor involuntario porque aquí N+ Tampico, que es de Televisa, publicó esta noticia. Dice que en la refinería de Francisco y Madero de Ciudad Madero han reportado un apagador que se quemó. Eso fue lo que dijeron ellos, pero esto creció en las redes sociales y más tarde Protección Civil de aquel estado dijo que no, que era vapor y que no había absolutamente ningún riesgo para la población. Vamos con la siguiente. Esta es muy importante por su relevancia. El presidente anunció que íbamos a seguir informando sobre cómo se generan estas campañas desinformativas alrededor de mentiras que se difunden en redes sociales. Vamos a presentar este caso de cómo 10 millones de tweets fraudulentos en contra del presidente López Obrador. Vamos a ver. Ahora queremos mostrar el trabajo
de un análisis de Julián Macías, quien es un activista contra la desinformación. Él exhibió el uso de granjas de bots o troll center para orquestar y alimentar la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Después de revisar 10 millones de mensajes de la última semana, Julián Macías encontró muchas evidencias del uso de cuentas automatizadas y, como ningún crimen es perfecto, encontró una prueba incontrovertible de que se trata de robots que lanzan muchos mensajes con hashtags programados al día para inflar tendencias en redes sociales. En su revisión, Macías encontró 500,000 tweets, que 500,000 tweets tenían los mismos hashtags que creen, con los mismos errores. O sea, tenían errores al escribir palabras. Algo imposible que suceda, que tanta gente se equivoque, y esto sucedió con varios hashtags. Vamos a verlo a continuación. Esos tweets forman parte de la última campaña contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Sheinbaum, que los relacionan con el narcotráfico, lo cual ya decimos es falso y es una invención, es una campaña desinformativa. Más de 500,000 tweets con el mismo error en el hashtag, esto dice Macías, me facilitaron desmontar el troll center contra AMLO, o sea, las cuentas robotizadas. Y esto es muy importante, en contra del presidente y a favor de la candidata de la oposición. El último error fue ayer. Él dice ayer, pero esto fue el 19 de febrero. Vamos a ver, me pasan la siguiente, por favor. Eso es muy importante, porque si ustedes ven, le vamos a hacer un poquito de zoom ahí. Si ustedes se dan cuenta, en la barra superior, vamos a ver cómo no pone narcopresidente AMLO, sino dice narcopredidente AMLO. Ese es el primero. El siguiente que sacan dice lo mismo, narcopredidente AMLO y 02. ¿Qué probabilidades hay de que saquen el hashtag con una sucesión de hashtag con el número 02 y tenga el mismo error ortográfico? Igual pasa con narcocandidata en vez de narcocandidata Claudia. Y el último, narcopresidente AMLO, 03. ¿Qué pasó ahí? Hasta ahí, pues hasta en eso se equivocan. Bueno, esto es solamente una prueba, pero otro hallazgo de más de 70,000 tweets publicados por 5,500 cuentas con el mismo error, como estamos sabiendo, en un par de horas, más de la mitad se publicaron en Argentina, en España y en Colombia. Algunas de las cuentas que reciben más retweets o reposteos en esta red social por estos troll centers son viejas conocidas como Linda-Sofía, Río-Hermoso o José Díaz Machuca, o ¿quién creen? Javier Lozano. Julián Macías se pregunta, ¿qué probabilidad hay de que se publique en 7 días 500,000 tweets con el mismo error? Y él, como un experto, responde, ninguna, a menos que lo cometa quien programa el troll center, o sea, quien organiza a las cuentas robotizadas, a los robots. Algunos de estos errores ya los presentamos aquí, vean nada más. Ahí en rojo podemos ver en qué se equivocaron. Es imposible que alguien no escriba bien. O sea, tantas personas en tan poco tiempo escriban un hashtag mal. Entre sus conclusiones, Julián Macías anota, estos
solo serían errores en esta semana nada más, que demostrarían el fraude digital. Sí, es un fraude digital, quieren engañar a la gente, pero solo es un pequeño porcentaje del mismo. Durante las 2 últimas semanas se publicaron más de 10 millones de tweets fraudulentos, consiguiendo copar durante días lo más alto de las tendencias en México. Ya sabemos, estos troll centers van a impulsar una campaña de desinformación con un hashtag y posteriormente se va a volver trending topic por la cantidad de trolls que siguen esas tendencias. Macías sigue. Todas las campañas de desinformación a gran escala son de triple capa. Esto es muy, muy importante. ¿Cuáles son las 3 capas de la desinformación? Es política, digital y mediática. Y vamos al inicio. ¿Cómo inició esto? Pues con 2 artículos a la vez que fueron compartidos 20 veces más en Twitter que en Facebook. Lo normal es lo contrario. Si ustedes ven cualquier estadística, sobre todo aquí en México, la gente utiliza mucho más su medio de comunicación, digamos, en redes sociales para informarse es Facebook, no Twitter. Entonces, parece demasiado inusual, más bien fraudulento, que este artículo se haya compartido 20 veces más en Twitter que en Facebook. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el artículo de Tim Golden en ProPublica se compartió 93,000 veces en Twitter. Es que esto es algo nunca visto. Y el de Anabel Hernández de la Deutsche Welle se compartió 61,000 veces más en Twitter. ¿Cómo ven eso? Bueno, aquí, si creen que aquí acaba esto, pues por supuesto que no, porque esto no solamente pasa en México. Voy a hacer aquí una pausa para seguir explicándoles lo que pasó a partir de la publicación de estos 2 artículos que desataron esta campaña desinformativa tratando de vincular al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el narcotráfico. Estos troll centers pueden conseguir fácilmente millones de tweets y ser tendencia, pero pues se necesita dinero. Esto no, decía yo, no solamente sucede en México, ya ha pasado en Ecuador, Brasil y Perú con Lazo, Vox, Bolsonaro y Fujimori. Publican entrevistas en medios de comunicación con testimonios falsos y así generan el material para hacer este tipo de fraudes en las redes sociales, fraudes digitales. Ahí está lo que dice Julián Macías, ¿no? Tiene que haber un ataque mediático, un ataque digital y pues así es como… Este es el ejemplo. Ahí vamos al ejemplo. Les decía, me iba a detener aquí para decirles que no solamente pasa en México. Decíamos que estos artículos que salieron, el de la Deutsche Welle y Tim Golden, fueron compartidas por más de 50,000 cuentas automatizadas en Troll Center. Incluso el artículo de Tim Golden, ¿me pasan la anterior, por favor? En inglés, imagínense. A partir de esa fecha empezaron a lanzar hashtags que sumarían más de 12 millones de tweets. Y aquí va el ejemplo. Carlos Loret de Mola usó el hashtag y se sumó con una entrevista, no sé si la vieron, la verdad bastante lamentable y vergonzosa, sin ninguna prueba. Entrevistó a un disque encapuchado. Solo esta semana hubo más de 10 hashtags atacando a AMLO, al partido en el poder y a las candidatas Sheinbaum y Brugada para la presidencia y la Ciudad de México respectivamente, sumando más de 8 millones de tweets, donde más del 80% es artificial, siendo siempre las mismas cuentas las que reciben más retweets de bots. ¿Qué pasa aquí? Que estas 8 millones de tweets que van en contra de Sheinbaum y Brugada
son a favor de la candidata de la oposición. Es decir, que el 80% es artificial, digamos, ellos sirven a la candidata de la oposición en positivo y negativo para la candidata de la Sheinbaum y la candidata Prueba. Además, hay que decirlo, son muy obvios. Control center, es decir, cuentas automatizadas, robots, puedes conseguir fácilmente millones de tweets y ser tendencia. Siempre solo se necesita dinero, mucho dinero, pero tiene el riesgo que un error se multiplique por 100,000, como lo acabamos de ver. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la investigación de Julián Macías, a quien, por supuesto, desde aquí reconocemos su importante trabajo de velar la manipulación en las redes que distorsionan la conversación, dirigen campañas negras y representan un fraude para la democracia. Y también hasta aquí la demostración de que se usan robots, cuentas automatizadas, troll centers para inflar las campañas contra el presidente de la República. Pero seguiremos la próxima, no nos vamos a detener y hablaremos de cómo se difunden esos mensajes y ataques, es decir, de dónde vienen, la matriz de difusión, y cómo se construyen los mensajes, la matriz de opinión. Por último, les vamos a presentar la colaboración de Infodemia acerca de las mentiras y noticias falsas sobre el caso de Emilio Lozoya. Después de 4 años de la detención del director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio L., en España, en medios de comunicación y redes sociales se han acumulado mentiras y desinformación para defenderlo y atacar al gobierno de México. 1. Medios desinforman sobre la liberación de Emilio L. En noviembre de 2021, Emilio L. recibió prisión preventiva por el caso Odebrecht y por el caso agronitrogenados. Unos meses después, en enero de 2022, un juez retiró la medida cautelar contra el exdirector de Pemex por el caso agronitrogenados. La liberación de Emilio L. fue reportada en medios de comunicación como si hubiera sido absuelto por el caso de la compra de la planta chatarra, lo cual es falso. Lo mismo ocurrió el 20 de febrero de 2024, cuando Emilio L. recibió la libertad procesal por el caso Odebrecht. En medios de comunicación y redes sociales se reportó la liberación de Lozoya como si el proceso judicial ya hubiera terminado. 2. Falso que los casos de Emilio L. sean utilizados con fines políticos. Otra línea de desinformación asegura que los casos contra Emilio L. son utilizados por el gobierno de México como un arma política contra opositores o expresidentes. Incluso afirmaron sin ningún sustento que ha habido fabricación de pruebas y de culpables, y contradictoriamente hasta la fabricación de la inocencia de Emilio L. Pero es falso que el gobierno de México le dé un uso político a los casos de Emilio L., porque es la Fiscalía General de la República la que lleva el caso ante el Poder Judicial. Además, esta es autónoma y el gobierno de México solo presentó las denuncias en la Fiscalía y fue esta quien las judicializó. 3. Falso que el gobierno de México haya fracasado en los casos contra Emilio L. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos de oposición constantemente han señalado que los casos Odebrecht y agronitrogenados son un fracaso del gobierno de México, pero no mencionan que han sido jueces y magistrados del Poder Judicial los que han beneficiado a Emilio L., como lo señaló la propia Fiscalía General de la República el 20 de febrero de 2024. Por ejemplo, la eliminación de pruebas lícitamente obtenidas en el extranjero, excluyeron a Emilio L. del pago reparatorio por agronitrogenados, alegando que el pago ya lo había hecho Alonso Ancira, y se le concedió libertad procesal el 20 de febrero con el argumento de que no existe riesgo de que escape, pasando por alto que el exdirector de Pemex fue detenido en España después de haberse dado a la fuga. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, vamos.